Amigos, muy buenas noches, un feliz sábado para todos, una alegría poder volvernos a encontrar y como anunciamos ya, hoy tenemos un tema más que interesante, curioso, pero bien bíblico, que es si la suerte existe o si existe la casualidad. Cuando uno mira en el diccionario y busca la palabra suerte, hay dos definiciones que encontré y quería compartirlas. La primera dice encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual. Y después encontré otra declaración que dice circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede. O sea que la idea es de que la suerte existe la casualidad. Vamos a ver qué enseña la Biblia. ¿Le interesa a usted saber qué enseña la Biblia sobre la suerte? Bueno, vamos a ver entonces todo lo que podamos ver, la luz que la palabra de Dios nos da sobre este tema. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Querido Padre, gracias por poder estar compartiendo este tema. Te pido que tú nos dirijas, nos acompañes y nos ayudes a comprender la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos algunos textos bíblicos para poder leer. El primero es Levítico 16, versículo 8. Levítico 16, versículo 8. Y dice lo siguiente. Dice allí en el capítulo 16, versículo 8, dice así. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esos dos machos cabríos que se tomaban para hacer cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se hacía la expiación de los pecados simbólicamente y se echaba la suerte entre dos machos cabríos. Uno iba a representar a Cristo, el otro a Satanás. Pero la Biblia dice que Aarón tenía que echar suertes sobre los dos machos cabríos. Muy bien. Números 26, 55. Correcto. Números 26, 55. Dice así. Busco en la Biblia, busque también, haga correr las hojas de la Biblia y dice en 26, 55, dice así. Pero la tierra será repartida por suerte. Interesante. Y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Se iba a repartir la tierra por suerte. Josué, capítulo 13, versículo 6. Correcto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, el versículo 6. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Interesante. Primera de Samuel. Correcto. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 42. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Correcto, que había comido un poquito de miel, que Saúl con la locura que tenía había prohibido que no se beba, no se tome hasta que venza el enemigo, no daban más, no tenían ni fuerzas. Echaron suertes, correcto, y la suerte cayó sobre Jonatán, que era el que había comido. Jonás 1:7. ¿Se acuerdan cuando Jonás estaba en el barco? Y entonces dice que los marineros allí echaron suertes. Echaron suerte para bien a ver de dónde venía, quién era el culpable de la tormenta, de ese maremoto terrible. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y Hechos 1:26
para escoger diácono, también echaron suerte. Y hay muchos textos que uno podría buscar y encontrar donde habla de la suerte. Bueno, pareciera que con esto, si dejara aquí, bueno, la Biblia habla de que existe la suerte. Un momento, amigo y hermano querido. Vamos a ver todo lo que la Biblia dice sobre esto. Proverbios 16:33, preste mucha atención a este pasaje. Proverbios 16, versículo 33, dice lo siguiente. 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Un momentito. Todas estas cosas que leemos en la Biblia, la suerte para echarnos macho cabríos, la suerte para escoger tierra, la suerte para repartir esto, la suerte para elegir entre dos personas, la suerte para todas estas versículos que leímos, pedidos de Dios, donde su pueblo echaba suerte por orden de Dios, normalmente en la mayoría, Dios intervenía sobre su pueblo y él escogía. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante, que el principio es el mismo. Cuando se eligió, tuvieron que elegir para el sacerdocio, las 12 tribus presentaron una rama de un frutal, no me acuerdo ahora cuál era, almendro, no me acuerdo cuál era, una rama cortada. Correcto, que si usted la deja en intemperie, al otro día está toda chamuscada las hojas. Pero fue la decisión de Dios que la rama de Aarón estaba al otro día hasta con frutos. Entonces el resto de las 11 tribus, silencio, porque era una evidencia clarísima de la manifestación de Dios escogiendo a Aarón y a su descendencia. Echar suertes en los caminos de Dios, como en estos pasajes se muestra, hasta la época de los discípulos, echando suerte para escoger a un diácono, tenía que ver con la dirección de su pueblo, y allí Dios intervenía. Y todo el mundo, silencio. ¿Por qué? Porque sabían de la historia de Dios, ¿correcto?, determinando quién era aquel sobre quien caería la decisión, sea con 2 pajitas, la más larga, la más corta, sea con un dado, sea con piedritas, sea con lo que sea. La suerte se echaba en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Así que esto era bien claro en la mente del israelita. Por lo tanto, no jugaban con esto, ¿correcto? Bien. Pero cuando miramos la palabra de Dios y avanzamos, encontramos a unos textos que parecen contradictorios. Isaías 65. Aquí hay una reprensión, una advertencia de Dios en el capítulo 65, versículo 11, y dice así: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Algunas versiones dicen para Gad, G-A-D de dedo, Gad, que es el dios de la fortuna. Así se les llamaba. Por eso fortuna, si usted aparece en su Biblia, lee la palabra fortuna en vez de Gad, fortuna está con mayúscula, porque Gad era el dios de la fortuna, su nombre propio. Por lo tanto, fortuna está con mayúscula porque era el dios Gad. Y entonces Dios dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, para Gad, y suministráis libaciones para el destino, yo también os destruiré a la espada, los destinaré, a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mí, de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Momento. Entonces, la suerte fuera del ámbito de Dios,
fuera de lo sagrado de la decisión de Dios de que se eche suerte para que entiendan que la decisión era de Dios, eso era una cosa. Pero cuando yo estoy jugando con la suerte fuera de Dios, acá hay un Dios. Es un Dios pagano. ¿Y quién lo habrá inventado ese Dios pagano? Satanás. Satanás es el creador de todos los dioses, mientras que pueda quitar a Cristo del medio. Por lo tanto, esas personas, al hacer eso, estaban jugando en el terreno del enemigo. ¿Y quién será que determinaba cuándo salía o quién ganaba? Satanás. Muy interesante para pensarlo. Es un gran conflicto. En el libro Un viaje a lo sobrenatural, que de paso se lo recomiendo, con oración lea ese libro, con mucha oración, Roger Morneau, que cuenta de joven su incursión en el mundo diabólico, donde Satanás mismo hablaba y enseñaba, en un momento determinado, él dice que el amigo de él usa la palabra suerte, y el maestro, sobre quien Satanás tomaba posesión, le dijo así: la suerte no existe. Todo ser humano es manejado por un espíritu, sea bueno o sea malo, sea la persona consciente o inconsciente. ¡Wow! Querido amigo, querido hermano, la suerte no existe. Es Satanás el que escoge quién va a ganar. Es Satanás el que determina qué número va a salir en la Lotería Nacional. Es Satanás el que escoge qué número va a salir en la quiniela para que gane fulano, melgano, sultano. ¿Correcto? Que con ese dinero no van a honrar a Dios, porque son hijos del diablo. Al hacer eso, en ese acto están siendo partícipes de la voluntad del enemigo. Están practicando un pecado de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo y porque Dios enseña claramente que eso desagrada a Dios. Hay que dejar de hacer esas cosas si uno las está practicando. Correcto. Hay una cita que dice así, de Elena G. de White, en MCP, tomo 1, MCP. No copié, pero es MCP, hay que ver de qué libro es. Dice así: o los ángeles malos o los ángeles de Dios controlan la mente de los hombres. Bueno, no solamente se lo dijo Satanás a Roger Morneau, lo está diciendo Elena G. de White a su pueblo, Dios a través de Elena G. de White. O los ángeles malos o los ángeles de Dios controlan la mente de los hombres. ¿Entregamos nuestra mente al control de Dios o al control de los poderes de las tinieblas? Y será bueno que nos preguntemos, ¿dónde estamos parados hoy? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué tema interesante!, ¿no es cierto? Dirección divina. En Éxodo 28:30, en Éxodo 28, versículo 30, dice lo siguiente. Versículo 30, leo. Y pondréis en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y Números, ahora vamos a explicar. Y Números, capítulo 27, versículo 18, dice 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondréis delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él,
para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Bueno, vamos a explicar esto. El sumo sacerdote, tenía un pectoral con 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Y en los hombros tenía 2 piedras, el Urim y el Tumim. No sé si era así o así, derecha e izquierda, no me acuerdo. Pero así dice la Biblia que tenía el Urim y el Tumim. Cuando uno se iluminaba era que Dios decía no. Cuando el otro se iluminaba era el sí, el permiso de Dios para avanzar o para atacar, etc. Miren qué maravilla cuando Dios, que quería cuidar y guiar a su pueblo, no por la suerte, no por el azar, porque no existe o dirigía a Dios, o si no te maneja el enemigo. No a ellos, a vos y a mí, cuidado. Pero en esa época podían tener el privilegio de consultar a través del sumo sacerdote y allí la respuesta de Dios, por sí o por no. Si Israel se hubiese manejado así, qué diferente hubiese sido su historia, ¿correcto? Perdón. Muy bien. No es el azar, el juego, lo que uno debe buscar como solución, ¿correcto? Las cosas son determinadas por Dios, ¿se entiende? No debo recurrir al azar, a los juegos de azar, ¿correcto? Podemos jugar a muchas cosas, podemos jugar un metegol, un ping-pong, podemos jugar a un montón de cosas, a preguntas-respuestas, o sea, podemos jugar, pero la suerte, el hecho de jugar a los dados, el hecho de jugar a las cartas, el hecho de jugar a la quiniela, a la lotería, a la ruleta, a un caballo, o sea, el hecho de inclusive jugar algo entre nosotros, te juego algo, no debe ocurrir, porque no debemos jugar con esas cosas, porque es mesa para el enemigo y eso desagrada a Dios. Esto es muy solemne, ¿correcto? Cuando Dios lo hacía para eventos solemnes de su pueblo, a fin de que las demás tribus o Israel no cargara su culpa sobre el sacerdote, sino sobre la determinación de lo que Dios determinaba a través de iluminar una piedrita u otra piedrita, el Urim o el Tumim. La pregunta que yo hago hoy es ¿cómo dirige Dios hoy a su pueblo, a esta iglesia adventista del séptimo día? ¿Cómo la dirige? ¿Echando suerte? Bueno, no se echa suerte. Pero ¿cómo lo dirige? Esto es muy interesante. Ustedes saben que dentro de poquito, si ahora a principio, en unas semanas, tenemos el Congreso Mundial Adventista, por el cual se nos pide que estemos orando, ¿correcto? Para que sea el Espíritu Santo el que dirija las determinaciones para el curso de la iglesia en estos tiempos tan especiales, difíciles y sencillos comparado con lo que va a venir. Yo dije difícil, pero es sencillo comparado con lo que va a venir. Bien. En Testimonios tomo 3, página 417, dice así: Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia, escuche usted, la voz de Dios. Dios está dirigiendo a su iglesia hoy a través de las resoluciones en los congresos mundiales. Escuche, Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. En Testimonio tomo 3, página 451, repito, Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. O sea que cuando el pueblo vota algo y el Congreso Mundial determina algo, esa es la voz de Dios.
Dios está dirigiendo a su pueblo hoy de esa manera. Preste atención. Mensaje selecto, tomo 2, página 458. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo, a usted, a mí, que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. ¿Cuántas cosas podríamos decir de este pedacito? Que tú y yo somos especial para Dios. No importa si estás errando, si estás débil, si has caído, si te sentís separado de Dios, pero en tu corazón no querés perder ese reino ni ofender a Cristo. El Señor te ama. Eres su tesoro especial. Búscalo. Cuéntale, derrama tus lágrimas, derrama tu corazón. Él te va a abrazar, amigo, amiga. Él te va a abrazar y te va a perdonar y te va a dirigir. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Unidos, dirigidos por Él a través de los congresos mundiales, en las determinaciones que se tomen. Por ejemplo, hemos vivido la experiencia hacia el congreso último y años atrás del congreso último, el tema del un movimiento para ordenación de la mujer. Se estudió el tema, la iglesia determinó que no le dieron importancia. Llegó el Congreso Mundial y la iglesia con oración, con mucha oración, con estudio profundo, determinó que no hay ordenación de la mujer. Y podría explicar las razones, por lo menos que yo veo, pero no es el tema de ahora. Sí que se determinó, la voz de Dios habló a través del Congreso Mundial. Y sin embargo, cientos y cientos y si no miles de adventistas están en desacuerdo y hay uniones o divisiones donde se ordena a la mujer hoy en día. Y la iglesia va a tener que actuar con eso. O sea, no creemos lo que Dios nos está diciendo. No es de extrañar, Israel ¿cuántas veces no le creyó a Dios? Y termino con lo siguiente. En Hechos de los Apóstoles, página 133, dice: Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Y finalmente, aquí, según mensaje selecto, tomo 2, página 470, un par de años antes de ir al descanso, el Ellen G. White dice: me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amigos, no tenemos nada que dudar, no tenemos nada que temer. Tenemos que orar para que Dios guíe este congreso que se va a realizar. Ya no echando suertes, sino habiendo prometido que Él dirigiría las determinaciones que se van a tomar allí. Por eso, con mi esposa oramos todos los días por este congreso, pidiendo que el Señor levante bandera contra el enemigo y que las determinaciones que se tomen sean, como siempre, la voz de Dios. Y aquí hay una nota del mensaje final de Ellen G. White a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la sesión del Congreso de la Asociación General. Estas palabras animadoras fueron leídas en la sesión por el presidente de la Asociación General, Pastor Daniels, el 27 de mayo de 1913. Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. ¿Qué seguridad podemos tener? Querido amigo, querida hermana, no descanses en la suerte, no juegues con la obra del enemigo. Échate en los brazos del Señor confiando plenamente en Él, porque Él tendrá cuidado de ti. Ninguno que se acerque al Señor con un corazón contrito y necesitado, Dios lo dejará. ¿Podrá olvidarse la madre de sus hijos? Aunque ella se olvide. Isaías 49.
yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el Dios, no un Dios de azar, un Dios de suerte, un Dios de casualidad, sino un Dios que te ama, que ha programado y proyectado todas las cosas, que tiene un plan para tu vida como para mi vida. Y si cada día nos escondemos en Él, no necesitaremos de la suerte porque esta no existe. Si yo juego con esas cosas, me pongo en el terreno del enemigo y Él va a dirigir entonces mi vida. Yo cada día le entrego mi vida al Señor, con mis defectos, con mis errores u horrores, con mis fallas, pero confiando plenamente en que Él me ama y me va a dirigir de la mejor manera. Te invito a que tú también puedas hacer cada día lo mismo y recuerdes, no existe la casualidad, existe la causalidad. No existe la suerte, existe la dirección divina y Dios lo seguirá guiando a este pueblo hasta la misma venida de Cristo. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo con todo mi corazón, amigo.